Bienvenidos a su programa de radio preferido, Ven a la Luz Chiapas, donde escucharán un mensaje de paz y salvación para su alma. Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Que la paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sea en sus corazones. Nos da mucho gusto estar con ustedes esta mañana para continuar hablando la palabra de Dios en este su programa de radio Ven a la Luz Chiapas. Agradecemos a todos los que ahorita van a acompañarnos y a los que se van a unir y van a ver el video después. Que Dios sea quien los bendiga, que la bendición de Dios sea con ustedes y con sus familias. Nos acompaña esta mañana el hermano Gustavo, que es ministro de la Iglesia del Señor de la Luz del Mundo, quien nos acompaña para hablar un tema muy bonito de la palabra de Dios, un tema que tiene mucha importancia y una grande trascendencia en nuestra vida. Vamos a platicar acerca del llamado de Dios al hombre. Entonces quiero presentar al hermano Gustavo. Adelante, hermano, bienvenido. Dios le pague, hermano Israel. Primeramente, hermano, quiero desearle a usted que la paz de Dios y la gracia que es en Cristo Jesús esté morando, hermano, en su corazón. Y permítame, hermano, Amén, hermano. dirigirme hacia todos los radioescuchas, hermano, que en esta mañana, hermano, ¿verdad? Nos, hermano, acompañan en esta transmisión, hermano, de radio, que va a ser de mucho beneficio, para los cuales, hermano, ¿verdad? Traigo también, hermano, el deseo de saludarlos, no solamente, hermano, deseando que tengan un buen día, porque pienso, hermano, ¿verdad?, que mejor que desearles un buen día, ¿verdad?, quisiera también desearles que la paz de Dios y que la gracia que es en Cristo Jesús esté abundando en cada uno de sus corazones. Dios le pague, hermano. Tenemos esa grande bendición de Dios que en estos tiempos Cristo ha mandado su paz. Decía el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. Es una Amén. bendición que continúa. Y cuando un hermano que está autorizado para dar esa bendición nos dice, hermano, la paz de Dios, se siente muy bonito porque es una bendición que se transmite. Así es. Hermanos, pues vamos a empezar nuestra plática y como es costumbre vamos a empezar con una pregunta que nos va a introducir en nuestro tema. Hermano Gustavo, ayúdenos a explicar qué es el llamado de Dios al hombre. Cómo no, hermano Israel, con la ayuda de nuestro Dios, el tema que vamos a abordar tiene por nombre el llamado de Dios al hombre, ¿verdad? Y en lo que nosotros, hermano, ¿verdad?, se nos ha enseñado, lo que nosotros predicamos por bendición de Dios, hermano, nos referimos a esto de la siguiente manera. El llamado de Dios al hombre consiste en la invitación que Dios le hace para transformar su vida, brindándole así un descanso espiritual lleno de paz. El llamado de Dios al hombre es la convocatoria de Dios para rescatar al ser humano de toda situación de pecado que ofende, hermano, a nuestro Dios. En esto, hermano Israel, estimada audiencia, es importante hacer del conocimiento de todos los radioescuchas que en estos tiempos Dios está haciendo, hermano Israel, un llamado al hombre, convocando al Amén, ser hermano. humano para brindarle un descanso espiritual, el cual necesitamos en estos tiempos tan difíciles, tan hostiles y de tanta maldad. Y el recibir el llamado de Dios en nuestro corazón es algo tan maravilloso, es algo especial, único para el ser humano. Y en base a lo que nos enseña la palabra de Dios, hay un mensaje, hermano Israel, en el cual nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, dio y dejó a la humanidad. Y quisiera, si usted me lo permite, Adelante, darle hermano. lectura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice, para la gloria de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo, en las cuales hace un llamado a toda la humanidad, sin excepción de personas, desde el más sencillo hasta el más poderoso, tanto para el hombre, hermano Israel, como para la mujer, sin distinción de raza alguna. Amén, hermano. Entendemos entonces, para ir formando el conocimiento con la ayuda de Dios, entendemos entonces que el llamamiento de Dios al hombre se refiere al momento en el que Dios quiere comunicarse con el hombre para darle una bendición. Y hablaba el Señor Jesucristo de un consuelo espiritual, Amén. de un Así descanso es. espiritual, porque el Señor viene a salvar el alma. Amén. Sí, hermano. Ofreciendo, hermano, al ser humano, como usted bien lo dice nuestro Señor Jesucristo, un descanso espiritual. Descanso, hermano, porque lo vio cansado, porque el ser humano está agobiado y con mucha necesidad. Pero quisiera que analicemos brevemente cómo es el verdadero llamado de Dios al hombre, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y para esto quisiera citar el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo número 31, que nos dice de esta manera para la gloria de Dios. Amén, hermano. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Vemos que el verdadero llamado de Dios no procede de este mundo. El verdadero llamado de Dios, hermano Israel, estimada audiencia, viene del cielo. Su palabra es espiritual, porque viene del cielo, al interior del hombre. El llamado de Dios va al corazón. No es terrenal, es espiritual, porque tiene una procedencia del Padre, que es nuestro Dios. Y quisiera darle lectura a lo que dice el profeta Isaías en su capítulo 61, en el verso número 1 al 2, para la gloria de Jesucristo. Amén, hermano. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. En esto que acabamos de leer, nos está hablando, hermano Israel, amigos radioescuchas, en profecía. Amén, hermano. Esto fue, decimos, en el antiguo pacto. ¿Y qué nos está diciendo? Que iba a haber un hombre de parte de Dios, con una misión. ¿Cuál era esta misión? La de predicar su palabra, la de hacer un llamado de Dios al hombre. ¿Qué nos está anunciando desde la antigüedad por medio del profeta Isaías? Que iba a haber alguien que iba a traer ese llamado de Dios al hombre, lo cual, cuando llega ese momento, hermano Israel, ya en el tiempo de la gracia, esto es en el nuevo pacto, y quisiera que vayamos al cumplimiento de la profecía de Isaías y veamos lo que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso número 18. Amén, hermano. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a todos los oprimidos para la gloria de Dios. Dios le pague, hermano. Qué bonito es ver que el Señor Jesucristo hace un llamamiento de consuelo, Amén. Así un es. llamamiento de bendición a los que están con ese corazón afligido, quebrantado. Hay una solución. O sea, llega Cristo y ofrece la solución a los problemas profundos que venía arrastrando la humanidad. Así es. Pero también entender a través de la palabra de Dios que Dios no es desordenado, sino que tiene un conducto, ¿verdad, Amén. hermano? Tiene Sí, Dios así un es. conducto, una forma, y que en su momento ese conducto fue nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Es muy importante eso que usted está, hermano Israel, comentando, y es muy importante también que todos los radioescuchas, ¿verdad?, lo sepan, hermano, y lo entiendan de la manera que es, de la manera correcta, porque nuestro Dios es un Dios, hermano, de orden, el cual tiene trazado, hermano, un plan perfecto para la salvación, hermano, ¿verdad?, de la humanidad. Y en ese contexto del que estamos hablando, ese hombre que había sido, hermano, profetizado por el profeta Isaías, ese hombre de Dios al cual se refería el profeta, era Jesucristo, el Señor, el Hijo muy amado de nuestro Dios. Él es el que tenía la facultad. Notemos esto. Él es el que tenía la facultad de llamar al hombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor, que es nuestro Dios, estaba sobre él, por cuanto lo había ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, porque lo había enviado, hermano, a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Podemos decir, hermano Israel y queridos radioescuchas, podemos decir nosotros qué hermosa misión tenía nuestro Maestro, Amén, el hermano. portador del verdadero llamado de Dios al hombre. Amén. Gloria a Cristo. Quisiera también compartirles el siguiente texto en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, un texto muy conocido por todos nosotros y que sin duda también nuestros radioescuchas, ¿verdad? Todas aquellas personas que, aunque probablemente no son de nuestra común fe, ¿verdad?, pero que tienen ellos una fe, tienen ellos una forma de creer que es muy respetable. Este texto es muy conocido porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Amén, hermano. Qué bonito que Dios jamás le ha deseado el mal a la humanidad. Siempre ha habido ese amor de Dios para extender la oportunidad a los hombres. Amén, hermano, así es. El que cree, podemos decir, en lo que estamos nosotros hablando. El que cree en el portador de este mensaje, en el portador de este llamamiento que es santo, en el portador de la palabra verdadera de Dios, el que cree en su Hijo muy amado Jesucristo, el que en él cree, dice, no sé qué, hermano, no se perderá. Pierda. Gloria a Y Cristo. podrá ganar todavía, dice, la vida eterna. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Entonces, es necesario entender que hay un portador, ¿cierto? Amén, hermano. Sí, es muy necesario, hermano y queridos radioescuchas, entender que hay un portador y que ese portador está autorizado, Amén. ¿verdad? Y está autorizado por nuestro Dios
Está autorizado, hermano, ¿verdad?, para declarar la palabra verdadera y para hacer este llamado a los hombres. Decía el apóstol de Dios, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Exactamente. Entonces, es una oportunidad. Veámoslo como lo es realmente. Es la más grande oportunidad, la más hermosa oportunidad. Esto es parte del propósito del llamado de Dios al hombre. Y quisiera que analicemos quién llevó a cabo el llamado de Dios al hombre. Conforme a lo que acabamos nosotros de escudriñar en la Escritura, conforme a los textos, conforme a lo que estamos platicando, decimos nosotros con toda seguridad y con toda verdad: Jesucristo, el Hijo de Amén. Dios, supliendo así, con este llamado, notemos lo hermoso, todas las angustias del ser humano. Y cumpliendo así él la misión que Dios le había, hermano, encomendado, terminando él cabalmente la obra que el Padre le había dado que hiciese. Bendito sea el Señor. Surge entonces, hermano Israel, amigos que nos escuchan, surge entonces una pregunta. Después, hermano Israel, que Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos, cualquier persona tenía la facultad de llevar este mensaje al ser humano. No, hermano. Porque es importante analizar esta pregunta. Aunque es breve, es profunda. Porque después de que Cristo, decimos nosotros, siendo Él el portador, autorizado por nuestro Dios, manifestándose en Él la profecía de Isaías, siendo ungido por Dios, después de que Cristo murió en la cruz, resucitó al tercer día y después asciende a los cielos, la pregunta que surge es: cualquier persona tenía, o vamos a decir ahora también en este tiempo, tiene la facultad de llevar este mensaje que estamos hablando del verdadero llamamiento de Dios al hombre, al ser humano. Y nosotros decimos no. Y quisiera dar un texto en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 19 al 20, para la gloria de nuestro Dios. Amén, hermano. Quisiera que meditáramos un poquito en esto, porque nos dice en su palabra nuestro Dios lo que el Señor Jesucristo estaba advirtiendo a la humanidad y lo que quedó escrito para nuestra enseñanza en este tiempo. Notemos cómo el Señor Jesucristo dice: desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, pongamos atención, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. La respuesta a la pregunta que formulamos es un contundente no, porque nuestro Señor Jesucristo dejó su evangelio y doctrina en manos de sus apóstoles, y son ellos, hermano Israel, y apreciables amigos que nos acompañan, son ellos el medio por el cual Dios llama al hombre.
el Señor les dijo a sus apóstoles, a los que Él había escogido, a los que Él, hermano, ¿verdad?, había llamado para una encomienda, para un trabajo: id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Según nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15 al 16. Permítanme leerlo. Amén, hermano. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Para la gloria de Dios, hermano. Amén, hermano. Yo veo que sigue siendo, o sea, no se pierde en ningún momento, sigue siendo el llamado de Dios al hombre. Amén. Es Dios quien a través de su Hijo Jesucristo trae al ser humano la gracia, trae la misericordia de Dios, y a través de Cristo llega el llamamiento a todos los que estén trabajados y cargados: venid a mí y os haré descansar. Y Cristo, siendo el dueño de ese mensaje, porque Dios se lo había dado, también tiene mensajeros. Amén. También Así tiene es. representantes, y decía el apóstol Pablo con propiedad: hablamos de parte de Dios, Así y os es. rogamos de parte de Dios, reconciliaos, porque eran portadores y estaban facultados para hacer ese llamamiento de Dios. Embajadores, dice, Amén, ¿verdad?, del hermano. reino de los cielos. Y como embajadores ellos estaban rogando al mundo: reconciliaos para con Dios, dando a entender, ¿verdad?, que ellos estaban puestos, hermano, ¿verdad?, como maestros, como apóstoles. Amén, ¿Verdad? hermano. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces podemos decir, hermano Israel, ¿verdad?, con toda verdad, que los únicos que podían transmitir el llamado de Dios a los hombres, el verdadero llamado, eran los apóstoles de Jesucristo. Aquellos que fueron señalados por nuestro Señor Jesucristo para esta hermosa encomienda. Y quisiera que veamos nosotros un ejemplo, hermano, ¿verdad?, muy hermoso acerca del apóstol Pablo. Porque en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 3 al 16, nos dice de la siguiente manera: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Y por qué su hermano, quiere dar este ejemplo? Porque a lo que venimos hablando, podrá pensar la gente: pero ya no hay apóstoles. Podrá pensar alguno: pero no nacimos en aquel tiempo de Pablo, de Juan, de Pedro. Y hablando de Juan, de Pedro, de aquellos 12 hombres primeros que el Señor llamó, los cuales convivieron, los cuales aprendieron, los cuales caminaron con Él y disfrutaron de sus maravillas. No estamos en el tiempo de Pedro, no estamos en el tiempo de Juan. Pues veamos nosotros el ejemplo de lo que sucedía con el apóstol Pablo. Nuestro Dios es un Dios de orden. No cualquiera puede llevar el mensaje, no cualquiera se le encomendó.
sino a los hombres seleccionados por Él, para llevar su nombre, dice, en presencia de gentiles, de reyes e hijos de Israel. Quiere decir, hermano Israel, que los que recibieron al apóstol Pablo en aquel tiempo, recibieron a Cristo. Amén, hermano. Conforme a lo que estamos leyendo, los que recibieron al apóstol Pablo en aquel tiempo, dice, recibieron, hermano, ¿a quién? Recibieron a Cristo, porque Cristo lo envió, porque Él fue escogido para llevar el nombre de Cristo ante los hombres, ante los gobernantes en aquel, hermano, tiempo. Amén, hermano. Está muy interesante, hermano. Yo creo que todos estamos disfrutando de esta plática. Al menos su hermano está absorto en este tema de las cosas de Dios. Pero vamos a hacer un momento, una pausa para escuchar unas alabanzas y en un momento volvemos a regresar con ustedes. Hermanos, que la paz de Dios siga haciendo sus corazones y Dios los bendiga. En un momento regresamos. Has oído la historia de Cristo, dulce historia de gracia y amor, cuando débil y pobre caído, redimido me vi del dolor, su inmenso amor. Yo cierto estoy, jamás su igual tener podrá. A su fulgor en la vida has oído que dijo a las gentes, los cansados, venid hacia mí. Vine a él y sentí que al instante de su amor el objeto yo fui. Has oído de aquellos que ciegos a sus ojos él dióles la luz. Yo también cuando estaba en las sombras a la luz me llevó mi Jesús, su inmenso amor. Yo cierto estoy, jamás su igual tener podrá.
Has oído del mar tempestuoso, que el Señor con su voz aquietó. Tú sabrás que las rudas tormentas de mi vida el Señor ya calmó. Su inmenso amor, yo cierto estoy, jamás su igual tener podrá. A su fulgor en la vida voy,
Que la paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sea en todos sus corazones. Estamos de regreso en su programa de radio preferido. Estamos platicando acerca del llamado de Dios por el hombre. Estamos transmitiendo desde la hermosa ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, para todos ustedes, deseando que Dios los siga bendiciendo. Para retomar este tema, vamos a hacer la siguiente pregunta. Hermano, ¿qué trae el llamado de Dios al hombre, hermano Gustavo? Amén, hermano. Mire, el llamado de Dios al hombre trae un descanso para el alma. En estos tiempos tan difíciles, con tanta necesidad de Dios, hermano, en las personas, porque hay temores, preocupaciones, miedos, tristezas, en algunos otros hay amarguras, frustraciones, soledad, ansiedad. Otros tienen pesos de culpa, cargos de conciencia. Otros están batallando con depresión y diversas enfermedades por las que el ser humano, hermano, está pasando. Y todo esto trae una angustia, trae una tristeza y dolores grandes de los que participa la humanidad. Cosas que no se pueden en ocasiones, hermanos, superar. El libro de Isaías, capítulo 55, verso 1, nos dice, para la gloria de Dios, dando este mensaje. Amén, hermano. A todos los sedientos, estamos hablando de todos aquellos que están participando de estas aflicciones. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio de vino, y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no os sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí, que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y notemos, hermano, la recomendación. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y en el Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, para la gloria de Dios. Amén, hermano. Nos damos cuenta, nos podemos apercibir que Dios es el que hace el llamamiento y ya vimos cómo lo hace, a través de quién lo hace, pero también es importante en ambos pasajes que el hombre se disponga. Así es. Que haya una respuesta del hombre, porque Sí, hay que abrirle a Cristo. Sí, que crean el llamado. Porque la puerta es nuestro corazón, hermano. ¿Verdad? Y si Amén, uno abre hermano. el corazón al llamado de Dios, ¿Él qué dice? Él va a entrar. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él va a entrar a nuestro corazón y nunca más vamos a volver a estar solos. Bendito sea Por el eso es tan Señor. importante darle oído a esta hermosa invitación y aceptarla porque procede de nuestro Dios. Decía el salmista, llevado por el Espíritu de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Porque el hombre a veces puede ser duro cuando Dios nos llama y llega el consejo, no endurezcáis vuestro corazón. Así es, hermano.
Y en la recomendación que daba el Espíritu de Dios dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Mateo capítulo 9, verso 13, habla el Señor Jesús y dice en su palabra, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. O sea que Dios está llamando, hermano, al pecador porque le quiere dar un descanso. Le quiere dar la oportunidad. Estamos hablando de las personas que tienen problemas de alcoholismo, de drogadicción, al que ha decidido llevar su vida por mal camino, al que ha tomado, hermano, malas decisiones que le han traído graves consecuencias. Dios quiere demostrarles a ellos que Él es poderoso para transformar sus vidas. La gran mayoría de ellos cayeron, hermano Israel, en esos vicios y en ese estilo de vida por las situaciones de vida que desde su infancia tuvieron, en la cual había todo tipo de maltratos, violencia, carencias, ausencia, falta de amor, falta de cuidado, falta, decimos, de atención, y la gente los juzga. La gente, hermano, ¿verdad?, en ocasiones los señala, y hay quien llega a decir acerca de ese hombre, él no va a cambiar, o acerca de aquella mujer, ella no va a cambiar, ellos así van a terminar su vida. Pero querido radioescucha, nosotros les decimos que Dios tiene poder para transformar sus vidas y que Dios quiere demostrarle a ellos que Él es poderoso para transformarlos. Por eso, Él está a la puerta llamando y dice, si alguno oye mi voz, sin importar la forma de vida que está llevando, el único requisito que pide Dios es que oigan su voz, que abran la puerta de su corazón, y si alguno la abre, Dios va a entrar y lo hará el ser más feliz, porque cuando Dios, hermano Israel, entra al corazón del hombre, verdaderamente lo transforma, lo cambia los sentimientos, le cambia la vida por completo. Esto es lo que hace el llamado de Dios al hombre, una transformación verdadera, hermano, y hermosa. Bendito sea el Señor. Esa palabra es muy bonita, hermano, no solo un cambio, porque un cambio pues puede significar algo leve, algo poquito, y la palabra de Dios enseña que a través del llamamiento de Dios y a través de la palabra de Dios quiere hacer el Señor una transformación positiva en la vida del ser humano. Amén. Podemos entonces preguntarnos, ¿cuál es el propósito del llamado de Dios? Pues que vivamos, hermano, que vivamos según su voluntad mientras estamos en este mundo. Es el deseo que tiene para nuestra vida y el propósito, amigos radioescuchas, por el cual fuimos creados. Según nos dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es que somos llamados a seguir los pasos de Jesús. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 21, nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Qué beneficio, hermano, tan hermoso nos trae, hermano, el llamado de Dios. Pues a veces esa pregunta surge. ¿Y qué beneficio me trae? El Señor Jesucristo nos da la respuesta brevemente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, verso 29. Y cualquiera dice que haya dejado casas,
o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Bendito sea el Señor. Hay un pasaje muy bonito que está en el profeta Isaías. Dice el Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Amén. La voluntad de Dios para que pueda el hombre disponerse, humillarse, a sincerarse. Lo leíamos ahorita, arrepentirse, apartarse del pecado, porque aceptar el llamamiento de Dios, pues lleva unas características que el hombre debe de cumplir. Así es, hermano. ¿Cómo podemos responder, amigos que nos escuchan, a este llamado? Debemos nosotros de entregarnos completamente a Dios de todo corazón. Este es el primer y gran mandamiento de Dios. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Este llamado tiene características y debemos nosotros de creer, porque una de las características es que es verdadero. No es una mentira, no es una falacia. Dios existe. Amén. Dios es real. Bendito sea su nombre. Entonces, una de las características es que es verdadero. El llamado de Dios también es único. El llamado de Dios es santo, es desinteresado, lleno de amor, proviene del cielo, no es de esta tierra. El llamado de Dios nos viene a rescatar y el llamado de Dios llega en el momento preciso a cada una de nuestras vidas. Amén, hermano. Una cosa que es muy, muy interesante es que el ser humano, así lo enseña la palabra de Dios, está compuesto de dos elementos diferentes. Uno, nuestro cuerpo material, que dice la palabra de Dios, Dios lo tomó del polvo de la tierra y lo formó, pero también puso Dios un alma. Sopló en su nariz aliento de vida, puso Dios un espíritu de vida y vino el hombre a estar vivo. Entonces esa alma que procede de Dios tiene también la capacidad de sentir las cosas de Dios. Amén. Cuando llega el hombre enviado por Dios, cuando llega el hombre que manda el Señor Jesucristo, el que está facultado, y aquella alma escucha ese mensaje, porque que llegaron a nuestra puerta, que la tocaron, o que en el trabajo coincidimos con los compañeros de trabajo, o en una circunstancia que Dios permitió y se entabla una conversación y empieza aquel hermano facultado a hablarnos de las cosas de Dios y el alma lo siente. Sí, Se empieza a inundar de una paz que solo Cristo puede dar. Sí. Bendito sea, hermano Israel, nuestro Dios, que de diferentes formas el Señor está haciendo, hermano, llevando a cabo la convocatoria para, hermano, verdad, todas las almas. A Dios sea la gloria. Amén, En esto, hermano. hermano, Satanás no está contento, porque hay dificultades para recibir este llamado. Al ser humano se le dificulta aceptar el llamado de Dios en su vida. Y quisiera dar algunas dificultades, hermano, por las cuales en ocasiones la persona no se decide a obedecer el llamado de Dios. Punto número 1, dice tu hermano, el pecado. El deleite que siente el hombre, hermano, ¿verdad?, en esa condición de vida que está llevando. Segundo, la incredulidad. Ya en este tiempo, ¿verdad?, a veces dice la persona, es que no sé ni a quién creerle, porque hay tantas personas
que me han hablado de Dios y no sé ni a quién creerle. Bueno, nosotros acabamos de exponer que Dios tiene un orden, Amén, ¿verdad? hermano. Que Dios tiene un orden y que en ese orden bendito, ¿verdad? El primer portador fue su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo dejó a sus apóstoles y los apóstoles enviaban con este mensaje a la iglesia. En este tiempo hay hombre de Dios. A Dios sea la gloria desde ahora y para siempre. Amén, hermano. Tercer dificultad, la vergüenza que siente la persona al que dirán sus familiares o sus amigos, ¿verdad? Que muchas veces tiene el deseo de proceder al llamado, pero empieza a pensar, llega la mente y ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué van a decir mis amistades? Entonces, también tenemos que vencer eso. Siguiente punto, los deseos de la carne, en los cuales se encuentra a veces un corazón endurecido. Porque Dios le está mostrando su misericordia a aquella persona, a aquella alma, a través, como decía usted, a través de una amistad, en una plática, a través de una convivencia, a través de una invitación al templo, ¿verdad? A través de una predicación que está escuchando, ¿verdad? Pero la persona endurece, ¿qué cosa? Endurece su corazón. Y esto demuestra una falta de amor por nuestra alma, dando a entender que en ocasiones amamos más nuestra carne, ¿verdad, hermano? Así es, Que hermano. nuestra alma. Qué importante es que estemos informados, porque el Señor está haciendo una invitación y lo comentamos ahorita, el alma lo siente, se apercibe, pero también el enemigo está haciendo un trabajo Sí. por estorbar. Yo recuerdo allá en los Altos de Jalisco una hermana, y digo hermana porque se convirtió a la iglesia, porque se bautizó, pero cuando llegamos a su casita decía la hermana, yo ya no quiero saber nada, yo ya estoy cansada, yo ya escuché a unos, ya escuché a otros, y todo es lo mismo, y pues ese impedimento, ¿verdad?, de las heridas que dejan a veces aquellos hombres que no son enviados por Dios, que no tienen la palabra de Dios, les dejan heridas. Pero empezábamos a platicarle a la hermana con el amor de Cristo, y pues qué bonito fue cuando se empieza a entender la palabra de Dios, hermano. Sí, y debemos de entenderlo, hermano, que el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Decía a las gentes, el que quiere venir en pos de mí, niéguese, dice a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea que es necesario renunciar, ¿verdad?, a ciertas acciones, ciertas actitudes, hermano, ¿verdad?, ciertos, hermano, pensamientos y deseos, hermano, con los que está batallando nuestra alma. Porque también hay ejemplos en la Escritura, ¿verdad?, de, hermano, un pueblo al cual Dios en repetidas ocasiones, hermano, le hizo un llamado. Y quisiera dar este ejemplo, ¿verdad?, no como para que lo tomen como una amenaza, no, es simplemente, ¿verdad?, parte de la enseñanza que tenemos en las Sagradas Escrituras, de lo que le sucedió, ¿verdad?, a un pueblo en la antigüedad. Dice el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 24 al 25. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Vemos aquí, ¿verdad?, que si hay corazones endurecidos. Vemos aquí que sí existieron corazones, personas llenas de incredulidad, hermano, que decidieron vivir sus vidas en los deseos de su carne. Pero Amén, el Señor hermano. Jesús, en el Evangelio de Juan capítulo 7, verso 38 nos dice, el que cree en mí, bendito sea Dios. Amén, El que hermano. cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en el mismo libro de Juan capítulo 10, verso 9 al 11 dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy la puerta, el que por mí entrare
será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, para la gloria del Señor. Amén, hermano. Qué bonito es, hermanos, que hayamos podido analizar este tema del llamamiento de Dios al hombre y ver el amor que tiene Dios para la humanidad. Decía el profeta Jeremías en su palabra: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Y llega la respuesta de los hombres que el hermano acaba de recordar: mas dijeron, no andaremos. No andaremos Y por Cristo tus lo caminos. dijo. Cristo lo dijo cuando habló del recibimiento de su palabra, que había dos caminos y que había una grande multitud que escogía el camino ancho y espacioso y despreciaba su llamamiento, su invitación. Así es. Antes de despedirme, hermano, quisiera darle la oportunidad para que usted se despida de los hermanos. Ya el tiempo se ha cumplido. Está muy bonita la plática, pero todo lo que comienza tiene también un final. Hermano Gustavo. Bueno, quisiera despedirme, ¿verdad?, de todas las personas, todos los radioescuchas y los hermanos, ¿verdad?, que nos permitieron llegar hasta sus hogares o en sus trabajos, ¿verdad? Podemos concluir diciendo que el llamado de Dios al hombre es la más grande oportunidad para transformar la vida interior y exterior del ser humano. El único requisito para esto es obedecer a ese llamado que Dios nos está haciendo. De mi parte, la paz de Dios, la gracia que es en Cristo Jesús, quede en cada uno de vuestros corazones. Dios le pague, hermano. Agradecemos mucho al hermano porque sin duda tiene una agenda muy, muy ocupada, muy apretada, pero hizo el tiempo de venir a compartirnos este hermoso tema de la palabra de Dios. Dios le pague, hermano. Y a todos los que nos acompañaron y los que van a ver el video enseguida, también Dios les pague, Dios les bendiga. Agradecemos mucho su apoyo y les deseamos que este día, como toda la semana que ya nos concedió el Señor empezar, que sea la paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo, su amor, su bondad con cada uno de ustedes. Dios los bendiga en el nombre del Señor.